Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver cómo hacer un angelito pequeño. Este angelito tiene 6 centímetros de la altura y está realizado con hilos del algodón del grosor 3 milímetros y ganchillo de 2 milímetros y medio. Es bastante fácil de realizar. El cuerpo está realizado de una sola pieza. El angelito podemos colgar en un árbol de Navidad o podemos colocarlo también dentro de una bola del cristal. O utilizarlo para otra decoración navideña. Con el hilo blanco vamos a hacer la cabeza. Formamos un anillo mágico y hacemos 6 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico. Vamos a trabajar con vueltas cerradas. Cada vuelta cerramos con un punto deslizado. En el primer punto de cada vuelta hacemos un punto deslizado. Para empezar vuelta, subimos un punto de cadeneta. Vuelta número 2, vamos a hacer un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Un aumento son 2 puntos bajos en el mismo punto. Tenemos 12 puntos bajos en esta vuelta. Ahora cerramos la vuelta con un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta. Tejemos 2 vueltas sin aumentar y sin menguar. Vuelta número 3 y número 4. Tenemos que tejer 12 puntos bajos en cada vuelta. Un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Ahora, vuelta número 5, vamos a hacer 6 menguados seguidos. Para hacer un menguado, cogemos la mitad del punto, la parte delantera, la mitad del punto siguiente. Primero pasamos el hilo por los 2 puntos que hemos levantado de la vuelta y ahora cerramos los 2 puntos que tenemos en el ganchillo. Y repetimos la mitad del punto siguiente. Pasamos por los 2 puntos y ahora otra vez por los 2 que nos quedan en el ganchillo. Ya tenemos 2 menguados hechos. Hacemos otros 4 más. Cerramos la vuelta con un punto deslizado y hacemos una vuelta más, vuelta número 6, tejemos 6 puntos bajos, un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Esta vuelta vamos a cerrar con otro color de lana, así que tejemos 6 puntos y luego cambiamos el color de hilo. Y ahora, para cerrar la vuelta, el punto deslizado vamos a hacer con otro color de lana. Vamos a empezar a tejer el vestido.
ajustamos los puntos, el hilo blanco podemos cortar. Hacemos un nudo de los dos extremos y lo escondemos dentro de la cabeza. Ahora, vuelta número 7. Hacemos un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Aumentamos 6 puntos en esta vuelta. 2 puntos en cada punto. Cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta y ahora vuelta número 8 tejemos un punto y un aumento. Repetimos esta parte 6 veces. Un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Después de hacer esta vuelta deberíamos tener 18 puntos bajos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Y ahora, en vuelta número 9, vamos a separar los brazos y el vestido. En los brazos vamos a formar de 5 puntos bajos. Entonces, subimos un punto de cadeneta y tejemos 5 puntos bajos. Cinco puntos bajos. Ahora giramos la labor y cerramos estos 5 puntos bajos con un punto deslizado en el primer punto de esta vuelta. Y ahora tejemos 4 vueltas sin aumentar y sin menguar. Tejemos 5 puntos bajos en cada vuelta. Subimos un punto de cadeneta y tejemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Cerramos las vueltas con un punto deslizado. Y empezamos con un punto de cadeneta. Ya tenemos una vuelta, tejemos otras 3 vueltas de la misma manera. La última vuelta no cerramos con punto deslizado, la vamos a cerrar de otra manera. Así queda el brazo. Ahora la última vuelta la tengo sin cerrar, cortamos el hilo un poco largo, enhebramos, sacamos el punto, enhebramos una aguja,
Y ahora, para cerrar la última vuelta, pasamos la aguja por el primer punto de esta vuelta, donde normalmente hacemos el punto deslizado. Y ahora pasamos la aguja por dentro del último punto, desde arriba hacia abajo. Así, de esta manera, el cierre queda invisible. Y ahora la hebra escondemos dentro, cortamos el hilo un poquito y el resto podemos esconder dentro de la cabeza. Ahora vamos a hacer otra mano. Formamos el primer punto, ajustamos al ganchillo, de momento lo dejamos. Y ahora saltamos, volvemos a la vuelta número 9. Saltamos 4 puntos, que de estos 4 puntos de un lado y del otro lado vamos a formar el vestido. Entonces los dejamos sin tejer y en el quinto punto vamos a empezar a tejer. Cogemos el punto que hemos formado, lo pasamos hacia delante de la labor y hacemos un punto de cadeneta. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, empezamos en el mismo punto donde hemos añadido el hilo. Cinco puntos bajos y ahora damos vuelta a la labor, doblamos la parte donde tenemos 5 puntos bajos y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto de esta vuelta. Y ahora, igual que en el otro brazo, tejemos 4 vueltas de 5 puntos bajos. Subimos un punto de cadeneta y ahora en cada punto de la vuelta anterior tejemos un punto bajo. Aquí tenemos los dos brazos hechos. Ahora, para formar el vestido otra vez tenemos que volver a la vuelta número 9. Deberíamos tener 4 puntos por un lado y 4 puntos por el otro lado. Vamos a empezar en el primer punto que tenemos sin tejer, así que ahí introducimos el ganchillo. Y también formamos un punto, lo colocamos en el ganchillo, lo pasamos hacia delante de la labor hacemos un punto de cadeneta. Entonces, vuelta número 9, tejemos un punto bajo y un aumento. Empezamos en el mismo sitio donde hemos añadido el hilo, un punto bajo y un aumento. Y repetimos un punto bajo y un aumento. El motivo repetimos 4 veces. 2 veces por un lado, ahora giramos la labor, empezamos en el primer punto que tenemos sin tejer y empezamos un punto bajo y un aumento.
Y la última repetición, un punto bajo y un aumento. Ahora buscamos el empiece de la vuelta y en el primer punto hacemos un punto deslizado. Cerramos la vuelta. Ahora subimos un punto de cadeneta y el motivo de la vuelta número 10, que vamos a repetir 4 veces, son 2 puntos bajos y un aumento. El aumento nos coincide con el aumento de la vuelta anterior. Y repetimos 2 puntos bajos y un aumento. Cerramos la vuelta. Vuelta número 11 y vuelta número 12 tejemos sin aumentar. Así que tejemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Deberíamos tener 16 puntos bajos. Vuelta número 13, el motivo que vamos a repetir 4 veces son 3 puntos bajos y un aumento. Repetimos el motivo 4 veces y luego tejemos 2 vueltas sin aumentar. Vuelta número 14 y número 15, tejemos 20 puntos en cada vuelta. Y ahora, vuelta número 16, que es la última vuelta, hacemos a punto cangrejo. Así que en el punto anterior hacemos un punto bajo. Y otra vez, el punto anterior. Y así continuamos durante toda la vuelta. Y ahora para cerrar la vuelta cortamos el hilo un poco largo, sacamos el punto, enhebramos una aguja y cerramos la vuelta. Rematamos la hebra por el revés. Así queda el angelito. Ahora vamos a hacer la aureola. Formamos un anillo mágico y hacemos 18 puntos bajos dentro del anillo mágico.
18 puntos, cerramos un poco el anillo mágico, cortamos el hilo un poco largo, sacamos el punto, enhebramos una aguja y vamos a cerrar la vuelta. Y ahora cosemos aureola a la cabeza. Escondemos los dos extremos por dentro. Ahora vamos a hacer las alas. Con el hilo blanco formamos el primer punto, y hacemos 5 puntos de cadeneta. Cinco puntos de cadeneta, subimos un punto de cadeneta más y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos sobre la cadeneta. Empezamos en el segundo punto. Cuatro puntos, nos queda un punto. En este punto hacemos un punto deslizado. Ahora subimos un punto de cadeneta, damos vuelta a la labor y hacemos 2 puntos bajos. Dejamos un punto sin tejer y en el segundo punto empezamos a tejer punto bajo. 1 y 2. Ahora hacemos un aumento, que tejemos 2 puntos bajos en el mismo punto. Y un punto bajo. Ahora hacemos 3 puntos de cadeneta. Un punto de cadeneta más. Y ahora sobre la cadeneta primero tejemos 3 puntos bajos. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo. 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ahora un punto bajo más. Este punto bajo nos coincide con el último punto bajo de la vuelta anterior. Ahora un aumento, que son 2 puntos bajos en el mismo sitio. 2 puntos bajos. Y un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta, damos vuelta a la labor y hacemos 2 puntos bajos. También empezamos en el segundo punto, dejamos un punto sin tejer, que es punto deslizado de la vuelta anterior,
y en el segundo empezamos a tejer punto bajo. Tejemos 1, 2 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, cuatro puntos bajos, 3 puntos de cadeneta, un punto de cadeneta más, que en total son 4, y ahora sobre la cadeneta vamos a hacer primero 3 puntos bajos, empezamos en el segundo punto de cadeneta contando desde el ganchillo, tres puntos bajos, y ahora sobre la vuelta anterior tejemos 4 puntos bajos. Ahora un aumento, 2 puntos bajos, y un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta, damos vuelta a la labor y empezamos con 2 puntos bajos, también saltamos un punto, un aumento, 7 puntos bajos, tres puntos de cadeneta, un punto de cadeneta más, 3 puntos bajos empezando en el segundo punto de cadeneta, tres, y ahora sobre la vuelta tejemos 7 puntos bajos. Un aumento, 2 puntos bajos, y terminamos con un punto deslizado. Hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo un poco largo y sacamos el punto. Ya tenemos una ala terminada. La otra ala hacemos de la misma manera. Ya tengo las dos alas hechas, ahora vamos a coserlas al angelito. Enhebramos una aguja
Y así queda el angelito terminado. Le podemos echar un poco de purpurina. Ahora el angelito podemos colgar en el árbol de Navidad, así que le añadimos un poquito de cordoncito, o le podemos colocar en una bola de cristal. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Y si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.